Buenos días. Me alegro de veros. Vamos a empezar con un videoclip, ¿vale? El primer videoclip que habla de una realidad que quiero comentar después. ¿De acuerdo? Es un tráiler de una película, ¿vale? Y quizá quitar las luces aquí para que se vea un poco, ¿no? Llegará, llegará. Recomendable la película, la verdad. Y no es una película de estas de creyentes, ¿eh? Es de una productora secular que analiza desde la perspectiva de un no creyente qué pasó en aquel entonces. ¿Por qué se sigue hablando de ese tal Jesús hoy? No, ya sé que estamos preparados aquí a venir todos a hablar de Dios y hablar de Jesús, ¿verdad? Pero cuando sales a la calle, parece como si fuera una secta o algo así, ¿no? Pero claro, ¿por qué se sigue hablando de Jesús y de su resurrección hoy? Bueno, pues la respuesta es sencilla. Porque nadie ha cambiado la historia, nadie ha tenido tanta influencia como Jesús en la historia de la humanidad. Y le vemos esta influencia, está fallando, ¿no? Esto. Que decía yo que el otro no. Sí, vale, mejor, ¿no? Y entonces, claro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué influencia? Bueno, pues como dice este resumen, dice, a través de la historia la influencia no ha sido sobrepasada, la influencia de Jesús. Ningún otro líder ha inspirado tantos cambios positivos en las vidas de sus seguidores. Quienes se encuentran con el Jesús resucitado son totalmente transformados. Por defender su fe, no dudan en enfrentarse con dificultades, persecución y aún la muerte. Muchos consagran sus vidas al servicio de otros, poniendo de lado sus propios deseos y necesidades. Si tuviéramos que escoger una sola base para la fe cristiana, sería la resurrección de Jesús. Pero muchos dicen, a lo mejor está aquí alguien que dice o que le han dicho, esto no puede ser, nadie se resucita. Tenemos miles de casos contrarios, ¿verdad? ¿Habéis conocido a alguien que resucitó últimamente? No es muy común, digamos, ¿no? Lo que dice Eclesiastés, lo que es, ya ha sido, y lo que será, ya fue. Imposible, hombre. Pero pensad un momento, para los cínicos, o los amigos de cínicos, que los hay. ¿Qué porcentaje del conocimiento del universo dominamos realmente? Nos creemos listos, ¿no? Pero a ver, ese es un gráfico generoso. ¿Vale? ¿Vale? Todo el conocimiento en azul, lo que conocemos, y es generoso, ¿eh? Y se pregunta, ¿no es posible que existan realidades que aún desconocemos? Lógico, ¿no? Solamente el siglo pasado la física cuántica puso patas arriba a la física de Newton. Todo lo que se había sabido acerca de los movimientos de los objetos se va por la ventana por un nuevo descubrimiento. ¿Y qué hubo antes del Big Bang? ¿Alguien me lo puede explicar?
puede que ocurran cosas en este universo que vayan más allá de nuestro conocimiento, ¿sí o no? Claro que sí. Y a lo mejor la resurrección de Jesús está en ese gran cantidad de cosas que desconocemos. Entonces tenemos que acercarnos al tema con cierta humildad. Entonces, a ver, si estuviéramos aquí pensando en cínico, ¿qué indicaciones hay de la resurrección de Jesús? ¿Cómo podríamos explicarlo a nuestros amigos? Bueno, en primer lugar, hay muchos testimonios que desconocemos como creyentes muchas veces, pero hay muchos testimonios históricos sobre la vida y la muerte de Jesús. Un gobernador llamado Plinio el segundo escribió que los cristianos eran personas que amaban la verdad a cualquier costo. Aun cuando recibió órdenes de torturar y ejecutar a los cristianos, se negaron a maldecir a Jesús. Continuamente se maravillaba de las firmes convicciones de ellos. No hacen malas obras, no cometen fraude, robo, adulterio, nunca falsifican sus palabras. Y otro historiador del primer siglo, no creyente, bueno, judío, más romano que judío, decía él sobre Jesús: en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Y cuando Pilato le condena a la cruz, los que antes habían amado no dejaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día de nuevo. Los profetas habían anunciado esto y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Fijaos, en su tiempo contemporáneo de Jesús, hablan de la esencia de los evangelios. Un tal Tácito, que informó del rumor de que el propio emperador Nerón había ordenado el fuego de Roma. Y recoge como para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y los sometió a torturas, a las torturas más refinadas. Aquellos que se llamaban cristianos, odiados por sus abominables crímenes, su nombre proviene de Cristo, quien fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Otra vez, no estamos hablando de creyentes, estamos hablando de personas que escribían, intentaban recoger lo que pasaba en aquel entonces. Incluso antes de nacer, dice, sigue hablando, ¿no? Se sabía que era alguien especial, un ser sobrenatural. Le informó a su madre que el hijo que iba a dar a luz no sería un simple mortal, sino un ser divino. Nació de un milagro y se convirtió en un joven desusadamente precoz. Como adulto dejó su hogar y emprendió su ministerio de predicación, implorando a sus escuchas a vivir no por lo material del mundo, sino por lo espiritual. Bueno, y otro, para redundar, no, pero no es una sola fuente, Hay muchas fuentes contemporáneas con Jesús que hablaban de él en estos términos. Dice, reunió un número de discipulados a su alrededor, quienes se convencieron de que sus enseñanzas eran de inspiración divina. Y esto debido a que él mismo era un ser divino. Lo demostró realizando muchos milagros, curando enfermos, expulsando demonios y reviviendo muertos. Pero al final de su vida, él despertó cierta oposición y sus enemigos le entregaron a las autoridades romanas para que fuera juzgado. Aún así, luego de dejar este mundo, retornó para encontrarse con sus seguidores y convencerlos
de que no estaba muerto, sino viviendo en un reino celestial. Tiempo después, algunos de sus discípulos escribieron libros sobre él. No, a mí me sorprende, sinceramente. Yo llevo muchos años estudiando la Biblia, pero me sorprende que personas que no conocían a Jesús, que no le seguían como Dios, escriben de él en esos términos. Primera razón, hay muchos seculares incluso que dan constancia de la resurrección de Jesús. En segundo lugar, la tumba quedó vacío. Pequeño detalle, ¿verdad? Lo único que hubieran tenido que hacer las autoridades judías o romanas para desacreditar a los nuevos cristianos hubiera sido producir un cadáver. En la película Resucitado trabaja mucho este tema, ¿no? Porque busca este señor el cadáver de Jesús y no se encuentra. Tercer punto de comprobación en el Nuevo Testamento se compone de documentos escritos por testigos de primera mano, muy cercanos al tiempo de los acontecimientos. Más de 500 personas dijeron que en diferentes momentos y en diferentes lugares y con diferentes personas que se había encontrado con el Jesús resucitado. Y finalmente, las vidas de los discípulos fueron transformados. En vez de salir corriendo delante de las autoridades, se enfrentaron a ellos y sufrieron la cárcel, la tortura, incluso la muerte. Pedro pasó de cobarde a predicador a masas. Saulo de Tarso, de perseguidor de los cristianos, al primer misionero. Jacobo, el hermano de Jesús, pasó de escéptico al líder principal de la iglesia en Jerusalén hasta que fue apedreado por los líderes judíos en el 62. Y fíjate en la foto. Se ha encontrado un osuario es donde ponen los huesos de los muertos, del primer siglo con la inscripción Jacobo, hijo de José, hermano de Jesús. Descubrimiento reciente. Pero el hermano de Jesús, tienen donde le guardaron sus huesos después de muerto. Impresionante. De hecho, todos los discípulos originales de Jesús, excepto Juan, sufrieron muertes violentas a causa de su fe. Y finalmente, las vidas de los que recibieron la buena noticia de la resurrección también fueron transformados. Este Jesús de Nazaret, sin dinero ni armas, cuenta con más seguidores que Alejandro Magno, César, Mahoma y Napoleón. Sin ciencia, él aportó más luz a asuntos divinos y humanos que a todos los filósofos y eruditos combinados. Sin elocuencia de escuelas, desarrolló una palabra tan viva como nunca antes se había escuchado, ¿no? La influencia de Jesús es enorme en la historia, enorme, impresionante. Incluso Juliano, el último emperador pagano, dijo: vamos a reavivar el paganismo. Pero se topó con un problema. ¿Cuál era el problema? Los cristianos, ¿vale? Porque dice que su problema principal era la benevolencia que practicaban a los extraños, su cuidado por las tumbas de los muertos y la santidad de sus vidas. Ayuda no solamente a los pobres, sino a los nuestros también. Todo el mundo ve que nuestra gente carece de nuestra ayuda. O sea que por la obra social de los cristianos no pudieron reavivar el paganismo. Así que resumimos, ¿vale? Seguimos hablando de la resurrección porque Jesús ha tenido más influencia en la historia que nadie. Seguimos hablando de la resurrección porque
hay indicios de su realidad, testimonios seculares, la tumba vacía, testigos de primera mano, vidas transformadas. Muy bien. Pero hay gente que experimenta el poder de la resurrección hoy. Gente aquí, por ejemplo. Mira lo que Pablo dice en Efesios. Y esto ya es de aplicación supuestamente universal aquí, entre nosotros. Pablo está orando y dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. O sea que el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba obra en nosotros hoy. El poder de la resurrección es que cuando aceptamos la salvación que ofrece Jesús, nos transforma la vida. Perdona nuestro pecado. Nos da poder para amar como Él nos ama. Y nos da poder para extender su influencia en el mundo. ¿Cómo ocurre esto? Pues simplemente hablando con Dios y pidiendo su perdón, que entre en tu vida y que te perdone y que te ayude a vivir con este poder un nuevo tipo de vida. Y el poder de Jesús no se demuestra en la ausencia de problemas, sino en nuestra dependencia de Él en los problemas. Es que el poder de Dios se muestra cuando dice que sí a nuestras oraciones. Pero también se demuestra cuando dice que no y seguimos luchando y confiando en Él. En los dos casos. Mira lo que dice en 2 Corintios 4, 6 a 10. Pablo, hablando de su experiencia, dice, Dios es el que nos ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. ¿Estáis afligidos algunos? Sí, pero no agobiados. Perplexos, pero no desesperados. Que no leo. Perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Llevamos la muerte de Jesús, el sufrimiento, las dificultades, el dolor, los problemas, los hechos contrarios, para que se vea con más claridad el poder de Dios en nuestras vidas. En un mundo lleno de maldad, hacer lo que Dios quiere, hacer bondad en vez de maldad, amar en vez de presumir, compartir en vez de acaparar, ser honesto en vez de mentir, luchar por la justicia en vez de callarse, será una lucha. Y lo es. Y lo experimentamos. Y tenemos dificultades. Muchas veces parecerá una batalla perdida, pero Dios no está vencido. Está obrando y avanzando. Está estableciendo sus aliados, persona a persona, ¿verdad? ¿Estás experimentando luchas? ¿Estás viendo oposición? Cuénteselo a Jesús resucitado. Cuénteselo. Y pide su ayuda y fuerzas para resistir. Pídele fuerzas para otros. Pero alguno dice, yo creo en todo esto, pero tengo tantas dudas.
¿Alguien ha tenido dudas? ¿Y si empiezas a dudar de tus dudas? ¿Sabes? Es uno de los grandes fallos que un secularista, ¿no? Dice, ¡bah! Esto de Dios, hombre, tonterías y tal, ¿no? Pero nunca te dicen la esperanza que ellos tienen en la vida. Porque vivir en un mundo sin sentido, donde todo es casualidad, donde nacimos para morir y poco más y para sufrir, no llena el corazón, hermanos. No explica todas las realidades. Hay mucho conocimiento que no explica. Entonces hay que dudar un poco de nuestras dudas, de lo que decimos que es tan seguro, porque no es tan seguro. La idea de mucha gente. Duda de tus dudas. Señor, ayuda. Señor, creo, dice uno que se presentó a Jesús. Ayuda mi incredulidad. Preséntate a Jesús con tus dudas, con tus dificultades. Y dile, Señor, ayúdame. Porque Jesús responde a esta oración. ¿Por qué creemos en la resurrección? Porque si Dios existe, nada es imposible. Porque hay pruebas convincentes y porque transforma vidas. Ahora, quiero poneros un ejemplo de esto en el segundo vídeo y luego un reto. ¿Vale? Se trata de, bueno, esa es una parte. En Egipto, durante algunos años, hace 4 o 5 años me parece, había mucha movida, mucha dificultad, mucha persecución de cristianos de la iglesia copta, ¿verdad? Y aquí en la foto se ve una de las situaciones que en Libia los de ISIS capturaron a 21 creyentes, los llevaron a la playa, les dijeron que podrían salvarse la vida si confesaron a Islam, y ellos dijeron que no, creemos en Jesús. Y los degollaron allí en la playa con las cámaras rodando. ¿Vale? Y dirías, ¿esta iglesia? ¡Qué palo! Imagínate que pasara aquí. ¡Qué palo! ¿Cómo estarían en los cultos después de esta dificultad, después de este terrible evento? Y uno de los líderes de aquella iglesia dijo lo siguiente en día de resurrección, en domingo de resurrección. Estaba predicando y dice, el título del sermón es A los que nos están matando. Y nos dijo en primer lugar 3 cosas, dijo. Dice, en primer lugar, gracias. Porque antes la gente no venía a la iglesia tanto. Había cierta tibieza entre los creyentes. Pero desde que empezáis a matar a gente, la gente acude a la iglesia de fieles y buscan al Señor. Y en segundo lugar dijo, y gracias porque al final nuestra meta es encontrarnos con Dios y nos habéis dado un atajo para llegar antes. Y finalmente dijo, y por cierto, estamos orando por vosotros, porque debería ser muy difícil para un terrorista dormir por la noche. Convirtió el sufrimiento extremo, el martirio, en motivo de alegría. Esto es la resurrección de Jesús. Eso no es normal. Es la resurrección de Jesús. Y lo que voy a poneros es un trozo de un culto que se celebra en una cueva allí en Egipto, porque las personas que de esta fe son los desgraciados de la sociedad, tienen que trabajar de basureros y tienen que reunirse en una cueva, ¿vale?, enorme para sus actividades
de alabanza. Pero fijaos con qué espíritu hacen esta reunión. Sí, tira. ¿Qué impresión nos da? Como algunos que han tenido mártires en su propia iglesia. Como algunos que están desanimados y queriendo tirar la toalla. O personas que están experimentando en vivo y en directo el poder de Dios. ¿Verdad que sí? Y es impresionante cómo Dios se manifiesta en lugares donde jamás sospecharíamos que fuese posible. Una vez estaba predicando en una iglesia el domingo de resurrección. Y tenían un número de música especial, ¿no? Pero y un cántico de alegría, teóricamente. Pero salió este grupo y decía, aleluya, Cristo vive hoy, se levantó de las muertes. Así cantaron de verdad, ¿eh? Y entonces yo salía a predicar después y decía, vamos a ver. Resurrección de Jesús, ¿buena noticia o mala noticia? Buena noticia, ¿no? ¿Eh? Pues díselo a vuestras caras que no se han enterado. ¿Cómo estamos viviendo el poder de la resurrección nosotros? ¿Sí? ¿Cómo estamos viviendo? A lo mejor estás aquí y dices, yo de cínico, pero empiezo a dudar de mis dudas. Y veo que hay algo extraordinario en Jesús. Y necesito conocer este poder en mi vida. Se puede hoy mismo. Puedes pedir que Jesús entre en tu vida. Pero los demás, ¿qué sabemos? Y muchos de los que estamos aquí sabemos, ¿verdad? Pero lo estamos viviendo. Estamos viviendo esa capacidad de escoger el bien sobre el mal. Esa capacidad de andar cada día con Jesús. ¿Lo estamos experimentando realmente? Estamos siendo estas vidas cambiadas que la gente puede ver y dice, esto no es normal. Esta persona vive de una forma sobrenatural. Y algunos tenemos que venir hoy y decir, perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque no estoy reflejando el poder de tu resurrección. Estaba pensando a lo largo de la semana, ¿no? Porque te desanimas por cosas, ¿no? Por ejemplo, he perdido el NIE. Grave problema. Madre mía, Marcos. Además, conseguir cita previa es un martirio. Es que esto me amarga la vida. Y luego digo, pero Jesús se ha resucitado. ¿Realmente tienes problemas? Jesús se ha resucitado. ¿Qué problemas tienes?
que superan ese poder. Ninguno. Pero hace falta que apropiemos ese poder en nuestras vidas pidiendo la ayuda de Dios. Y Él nos la dará. Nos lo dará. Oremos al Señor. Ah.